Bueno, yo quiero partir saludándolos y agradeciendo la posibilidad de hoy día de estar en este foro. He estado desde la mañana y que agrado además poder compartir con tantos regionalistas. Saludar que esté el intendente de la región del Biobío, qué bonita señal estar aquí acompañando a su gente, al alcalde, ¿no es cierto?, a mis colegas aquí parlamentarios, diputados y senadores que han estado presentes, a los consejeros regionales desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, ¿no es cierto?, que de cada una de las regiones están presentes, a quienes vienen como rectores de universidades, ¿no es cierto?, y de centros académicos, concejales probablemente, a quienes vienen también desde la sociedad civil. Tuve la oportunidad de conversar con algunos actores en el mundo cultural, en el café. Yo creo que lo más importante hoy día es cómo efectivamente nosotros avanzamos en sumar fuerza. Para ver cómo, en ambas preguntas, yo creo que para todas la respuesta es positiva. La pregunta de fondo, o más bien la clave, es cómo hacemos que esas voluntades signifiquen efectivamente acelerar el ritmo en la tramitación de los proyectos y que esos proyectos efectivamente sean una oportunidad para concretar los avances que esperamos, con la profundidad, ¿no es cierto?, que esperamos en materia de descentralización. Yo quiero tomarme una libertad especial y mencionar a los 4 consejeros regionales que nos están acompañando acá de Magallanes, a Roberto Sar, a Antonio Rispoli, a Marcelino Aguayo y a Patricia Vargas. Qué bueno que esté aquí bien representada la región, y también a Lautaro Poblete, un amigo regionalista que ha trabajado con Henry Fonbar de hace tiempo ya y que no me cabe duda que nos va a ayudar también a seguir impulsando este proceso. Sobre el tema, probablemente las exposiciones que hagamos o las palabras que mencionemos vamos a repetirnos mucho. Yo creo que en esto hemos estado sentados varias veces, ¿no es cierto? Además, la Fundación Chile Descentralizado nos ha convocado a varios foros de este tipo y yo creo que lo tiene que seguir haciendo. Pero uno dice más bien lo que necesitamos es pasar a la acción, pasar a concretar iniciativas. Y hoy día uno, si mira hacia atrás, uno podrá evaluar el compromiso que ha habido de cada uno de los gobiernos en materia de descentralización. Siempre ha estado en los discursos, siempre ha estado probablemente en los programas de gobierno. Hoy día lo hace también. Y uno dice, quizás lo que ha faltado es que ese compromiso en las palabras se traduzca efectivamente en mayor celeridad en las iniciativas que se han planteado. Y hoy día uno puede decir con defectos, con virtudes, con más o con menos, ahí sí tenemos sobre la mesa una oportunidad legislativa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar. Uno podrá tener diferencias en los proyectos como están planteados, pero lo que no hay duda es que están puestos hoy día en las tablas en las respectivas comisiones. Y yo siento que en eso es donde tenemos que aunar esfuerzos para efectivamente poder contar con intendentes que sean elegidos, validados por los ciudadanos, ¿no es cierto?, en el ejercicio de su cargo, con las atribuciones que corresponden, consejos regionales también empoderados, gobiernos municipales y no solo administraciones, como se planteaba en la mañana. Es decir, cómo hacemos que el proceso de descentralización y las iniciativas legislativas no sean solo un maquillaje, sino que sean efectivamente procesos de potenciar, de visibilizar, de revitalizar los territorios efectivamente. Y yo estoy aquí para decir que quiero que aprovechemos esa oportunidad y ser además parte del proceso, siendo además representante de una región extrema, el caso de Magallanes, donde vivimos aún más, ¿no es cierto?, lo que significa muchas veces estar lejos de los centros donde se toman las decisiones. Y sucede al interior de las regiones también, en comunas rurales que a veces están más alejadas de centros poblados. Uno dice, no es lo mismo vivir en Punta Arenas que vivir en Santiago, pero probablemente tampoco es lo mismo vivir en Porvenir o vivir en Puerto Williams respecto de vivir en Punta Arenas. Uno dice cómo este proceso de descentralización, de transferir poder finalmente, que es lo que cuesta, ¿no es cierto?, cuando hablamos de descentralizar, se da respecto de las áreas metropolitanas, del centro del país, a las otras regiones, pero también dentro de nuestras propias regiones. Sobre la agenda legislativa, yo me quiero referir brevemente a 4 iniciativas. Lo primero, ya la han mencionado en las intervenciones en la mañana,
la reforma constitucional sobre la elección popular de los intendentes, manifestar aquí con mucha claridad el respaldo, lo hemos dicho varias veces, no solo por lo que significa en términos de participación y ejercicio de la ciudadanía en la votación directa, sino también por la vinculación, ¿no es cierto?, que tiene una autoridad que es elegida a quienes representa. Yo creo que esto nos permite de alguna manera completar un ciclo que tuvo que ver con la elección de alcaldes y concejales al inicio de la década de los 90, que continuó con los consejeros regionales, donde ya lo hemos mencionado, tenemos todavía un proceso que está un poquito cojo, que tiene que terminar con el proceso de transferencia de competencia, pero nos permite completar ese ciclo. Se ha hablado de la figura del gobernador regional y ahí yo quiero señalar que quizás no nos perdamos en el nombre. Yo creo que lo fundamental, más que el nombre que tenga, es las funciones que le corresponden, las atribuciones que va a tener. Y ahí sí que no puede existir duplicidad con la figura del intendente como representante del territorio, ¿no es cierto?, de los habitantes y no como un intendente designado. Lo que no puede haber es que compitan en términos de atribuciones. Y ahí lo que uno espera efectivamente es que los intendentes elegidos por votación popular también puedan decidir respecto del fomento productivo, del desarrollo social y humano en la región, respecto de infraestructura, respecto del transporte en la región, y probablemente aquellas tareas que queden en el gobernador tienen que ver con aquellas donde un Estado unitario, ¿no es cierto?, descentralizado, como hemos señalado, tienen que tener una sola línea en materia de defensa, de relaciones exteriores y algunos aspectos económicos. Pero en esa línea y quizá en un gobernador regional que coordina en esas materias y garantiza la actuación de Estado unitario, pero en ningún caso compitiendo con el intendente elegido por los habitantes. Y eso tiene que quedar nítidamente establecido en el proyecto. Insisto, no nos enredemos quizás a veces en los nombres, que esa discusión no nos conduce a mucho, sino más bien discutamos cuáles son las atribuciones reales. Lo segundo, el proyecto que está en discusión del fortalecimiento de la regionalización, que incluye el traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales, que ahí ya lo hemos dicho, intendentes sin atribuciones, le decía el senador Guillén en la mañana, ¿no es cierto?, pobre él, pobre ella, en otras palabras. Aquí esto tiene que darse y tiene que ser una preocupación hoy día. Yo creo que nosotros no podemos repetir errores y lo están viviendo hoy día los consejeros regionales. Uno es la forma de elegir, pero nosotros no podemos demorarnos más en efectivamente generar el traspaso de competencias, porque si no corremos un riesgo, un proceso en que quizás hay varios a quienes les cuesta o no creen, si no lo implementamos bien, también se debilita. Entonces a mí me gustaría que lleguemos efectivamente a fines en el 2017 a la elección de los intendentes regionales, pero que sean intendentes regionales que tengan claridad sobre sus tareas, porque si no corremos el riesgo, insisto, de debilitar todo el proceso. Hoy día yo tengo preocupaciones cuando veo que en algunos pilotos que se han establecido en materia productiva, por ejemplo, el traspaso de Cercotec a las regiones, por ejemplo, vemos a los funcionarios movilizados porque no quieren un proceso de descentralización. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Esto es raro, porque un proceso donde quienes están trabajando en el servicio en la región deberían ser los primeros comprometidos y sin embargo lo ven como una amenaza. Yo creo que esas son señales de alerta, son lucecitas amarillas para rojas que nos están diciendo que algo no se está haciendo bien, porque no puede ser que sea una amenaza, un proceso de traspaso efectivo de decisión. Lo mismo que hoy día cuando en el proyecto se plantea que el traspaso de competencia se da de forma muy centralista, porque son las regiones quienes tienen que pedirle al presidente o a la presidenta la transferencia de determinada competencia. Entonces uno dice, no puede ser. No puede ser que mantengamos este esquema que depende justamente de la figura del presidente. Y más bien ahí me gustaría el tener ahí un determinado cronograma de cómo, en forma gradual, por supuesto, en la medida en que se van generando capacidad o que se va asentando el proceso, se van transfiriendo en las distintas áreas, pero que no dependa de la autoridad de turno.
No vaya a ser que de repente tengamos un presidente o presidenta que no sea muy amigo de la descentralización y eso implica revertir. O hay toda una tramitación administrativa que a mí me parece que no contribuye al proceso que efectivamente nosotros queremos dejar sentado y garantizado en la ley que aprobemos. Un tercer proyecto tiene que ver con lo relativo a los funcionarios municipales y yo creo que es necesario mencionarlo. Cuando hablamos de descentralización no solo es el gobierno regional, sino también la administración local, que está más cerca además de las familias en los determinados territorios. Y ahí yo siento que hay demandas acumuladas, legítimas además, por mucho tiempo que tienen que ser atendidas. Pongo solo un ejemplo, cómo existe la posibilidad de modificar la ley de plantas municipales, que está vigente desde el año 94. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a avanzar en descentralizar? Si además esto también se decide desde arriba, ¿no es cierto?, sin considerar muchas veces las particularidades, sin dar ahí espacio para que quien está a cargo de la administración municipal pueda estructurar sus plantas. Ese yo creo que es otro ejemplo de cómo hay un diseño centralista que de alguna manera no permite la adecuación de, además, lo más importante, que son los recursos humanos, ¿no es cierto?, en un gobierno municipal a las necesidades específicas. Un cuarto proyecto, y ya voy terminando, es el de financiamiento regional y municipal de responsabilidad fiscal, que yo espero que efectivamente sea presentado durante el segundo semestre. Lo hemos dicho todos, si no hay posibilidad de decidir sobre los recursos regionales, malamente vamos a avanzar efectivamente en un proceso de descentralización de verdad. Y no puedo terminar sin hacer mención a cómo las regiones respondemos. Yo siempre digo que este proceso de descentralización es como cuando los niños pequeños empiezan a caminar. Y a los papás no te asusto soltarle la mano a los niños cuando tienen 1 año, un poquito más. Por decimos se va a caer. Entonces lo tenemos afirmado. Hasta que el niño ya pelea, mañosea y suelta la mano y camina. O sea, si nosotros no le damos la posibilidad a las regiones de mostrar de lo que son capaces, nunca vamos a ver cómo florecen, por decirlo de alguna manera. Y nosotros tenemos el ejemplo en Magallanes del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, un plan especial que nos permitió saltarnos la recomendación técnica tradicional, donde siempre nuestros proyectos nos dan negativos en rentabilidad social porque somos un territorio que está muy poco habitado. Entonces los indicadores nunca justificaban inversiones millonarias en obras públicas o infraestructura u otras materias. Y hoy día hemos visto cómo, adecuando esos instrumentos a la realidad del territorio, hemos podido efectivamente ponernos al día en proyectos de inversión y desarrollo de infraestructura que van a potenciar en el corto plazo áreas de desarrollo importantísimas en la región, en el tema productivo, en el área de turismo, en el área de servicio, en desarrollo social. Entonces uno hizo un cambio administrativo donde el territorio fue lo que primó las necesidades de los habitantes y no los instrumentos más bien centralistas, uniformes, para medir cuáles son las inversiones que se tienen que hacer o no. Creo que allí hay ejemplos de cómo, cuando se nos da la posibilidad a las regiones, demostramos con creces de lo que somos capaces. Muchas gracias.